Hola, muy buenas noches. La noticia es una noticia política de grueso calibre. El Consejo de Estado acaba de anular la elección del Contralor General de Carlos Hernán Rodríguez por irregularidades en el proceso. El alto tribunal le pidió al Congreso de la República que repita nuevamente la convocatoria para escoger a un nuevo Contralor, que termine el periodo comprendido entre 2022 y 2026. Según la sección quinta del Consejo de Estado, el Congreso de la República cometió varias irregularidades en la elección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la cual se hizo efectiva el 18 de agosto de 2022. He hecho una invitación a los veedores, de igual manera la hago a los medios de comunicación, para que trabajemos de manera armónica frente al ejercicio del control fiscal. Los representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza del Partido Dignidad y Cristian Avendaño de la Alianza Verde, radicaron en ese entonces ante el Consejo de Estado una acción de nulidad electoral en contra del proceso de elección, alegando que se hizo en medio de un receso legislativo, lo cual es inconstitucional, y que hubo vicios de trámite y paridad de género en la lista de candidatos. Argumentos que fueron aceptados este jueves por el alto tribunal. La sala indicó que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley Quinta de 1992 y sexta y novena de la Ley 1904 de 2018, por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria sin ninguna justificación. El Consejo de Estado ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, con el fin de designar Contralor General de la República para lo que resta del periodo constitucional que termina en 2026. Quienes colocaron esta acción de nulidad, Jennifer Pedraza, está con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Doctora Jennifer, es un gusto saludarla y buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctora Jennifer, finalmente esta acción de nulidad que usted interpuso ante el Consejo de Estado surtió efecto y hoy ya el Contralor no está. Es una decisión como tal judicial, una decisión en derecho. ¿En qué se basa esa acción de nulidad que usted le pidió a la jurisprudencia tomar en consideración? El expresidente del Senado violó la ley al incluir en el trámite para la elección del Contralor General de la República un puntaje asignado a una entrevista que está por fuera de la ley, con el objetivo de inflar en la lista de elegibles al señor Carlos Hernán Rodríguez, que terminó siendo electo como el Contralor General de la República. Él antes ocupaba el puesto 3 en la lista de elegibles, pero gracias a esa entrevista y a la modificación arbitraria de los criterios para la elección de la Contraloría, fue que Carlos Hernán Rodríguez quedó electo como Contralor. Pero ¿por qué esto es importante para ustedes que nos están viendo en sus casas o en el transporte en general? Esto es clave porque la Contraloría General es la que debería investigar y hacer control fiscal para que los recursos que ustedes pagan día a día, año a año en los impuestos, realmente se inviertan en las necesidades de las ciudades y de los departamentos. Esto no va a ocurrir si los entes de control como la Contraloría no son entes independientes y le deben su puesto al gobierno y a los políticos y en general a los partidos que componen el Congreso de la República. Nuestra batalla desde hace 7 meses ha sido por la independencia de los órganos de control, que era lo mismo que antes el presidente Gustavo Petro le criticaba a los anteriores gobiernos y especialmente al expresidente Iván Duque por tener Contralor, Fiscal y Procuradora de bolsillo. Eso es lo que, si este gobierno realmente es de cambio, no puede seguir pasando. Y para tener Contralor de bolsillo fueron capaces hasta de romper la ley y de hacer cosas por fuera de la ley, que es lo que hoy el Consejo de Estado define y por ende anula la elección del Contralor General. Doctora Jennifer, usted es representante a la Cámara del Partido Dignidad. Lo que usted nos está diciendo es que se hizo todo lo posible desde el gobierno para tener un Contralor de bolsillo.
Esta ha sido nuestra denuncia y especialmente digamos, nada de esto hubiera podido pasar sin la acción contundente de Roy Barreras. Puedo explicar un poco de qué se trata. Hay un examen como meritocrático, pensemos como en una especie de ICFES que se le hace a las personas que quieren ser contraloras generales de la República. Se eligen los 20 mejores puntajes y de esos 20 mejores puntajes, ponderando con la hoja de vida, se eligen los últimos 10 elegibles, o sea, los 10 finalistas pues del concurso. Estos 10 elegibles no cumplieron, o esta última lista no cumplía el criterio de paridad, o sea, no era mitad mujeres, mitad hombre, y eso fue lo que 2 tribunales fallaron diciendo, oiga, les toca modificar la lista porque tienen sí o sí que cumplir el criterio de paridad, que es lo que hace muy hábilmente, y no me extraña, de un camaleón politiquero como Roy Barreras, se coge de esos fallos de los tribunales para decir, ay, ahora yo voy a modificar el procedimiento y voy a incluir arbitrariamente una entrevista que, aunque está en la ley, la ley no establece que tenga puntaje. Como Roy Barreras ve que Carlos Hernán Rodríguez no lidera, no es el primero en esa lista de 10 finalistas, lo que hace es crear una entrevista a la que arbitrariamente le asigna puntaje. Yo estaba en esa comisión accidental en la que él hizo unas entrevistas de 3 o 4 minutos a cada candidato y le pasó una hoja a los congresistas para que le pusieran un puntaje arbitrario a los candidatos, cuando ya era claro que Carlos Hernán Rodríguez era el candidato por lo menos de las bancadas de gobierno y del gobierno nacional, y es con ese puntaje que Carlos Hernán Rodríguez se trepa al primer puesto. Yo no estoy en esta batalla porque sea una leguleya, yo estoy en esta batalla porque si la ley lo establece es porque es el mecanismo para garantizar que el proceso sea transparente, que las garantías sean equitativas. Imagínense que ustedes empiecen en una carrera y a la mitad de la carrera les cambien las normas y los criterios para elegir quién gana esa carrera. Eso fue lo que hicieron para poner un contralor de bolsillo. Espero que en este nuevo procedimiento se respete la ley y que el gobierno cumpla su promesa de que los entes de control sean independientes. Al final, ojalá esto nos permita avanzar hacia modificar la forma en la cual se eligen los entes de control. No puede seguir pasando que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría sean amigotes del gobierno, porque es que se supone que estos son los entes que deberían alzar las alarmas cuando haya una alerta por corrupción, que deberían denunciarlos cuando se roben los recursos de los colombianos y de las colombianas. Así que por eso es que eso es una batalla central y por eso es que no es un asunto solo de los congresistas o del Consejo de Estado, sino de los colombianos que nos están viendo en sus casas. Doctora Jennifer, qué bien, esto ya es una decisión en firme, ya no tiene vuelta de hoja o podría apelarse. No hay ningún recurso, digamos, que se pueda interponer. La última frase, pues, de la sentencia es muy clara, se establece que se archiva el expediente y en ese sentido lo que corresponde es reiniciar el trámite para la elección de un Contralor General de la República o una Contralora General de la República. El expresidente del Senado, Roy Barreras, acabó de determinar que si todo esto volviera a empezar, él volvería a hacer las cosas de la misma manera. Pues le quiero decir que nosotros volveríamos a radicar esta demanda ante el Consejo de Estado y que las veces que nos toque, porque es para eso que nos eligieron los colombianos y las colombianas, mi partido Dignidad y Compromiso es un partido declarado en independencia, porque a pesar de que no coincidimos con los partidos tradicionales que tienen a Colombia en esta crisis, tampoco nos vamos a quedar callados frente a este tipo de arbitrariedades que al final son para favorecer a la política tradicional, porque ha habido varias denuncias contra el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, porque presuntamente le estaría dando puestos a los partidos tradicionales, Partido Conservador, al partido de la U y a Roy Barreras, y así cómo va a garantizar una labor honesta, independiente y transparente de la Contraloría si son juez y parte. Eso es algo que no podemos seguir replicando en Colombia. Ustedes la ven, ella es Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, una joven representante a la Cámara que le puso dignidad a este tema del Contralor y lo tumbó en derecho, lo tumbó. En este momento el Contralor no puede seguir en su cargo porque encontraron vicios. Gracias, doctora Jennifer, es un gusto tenerla con nosotros esta noche en Red Más Noticias. Muchas gracias a usted, Giovanni, de Red Más Noticias. Bueno, Mauro, ahí tiene una joven representante a la Cámara que también con otro joven político encontraron cosas que no les gustaron y le llevaron al Consejo de Estado, lo llevaron en derecho y dijeron el gobierno está eligiendo un contralor de bolsillo y la justicia les halló la razón. Tienen que volver a iniciar el proceso y en este momento Colombia pues no tiene contralor. Aparte, Giovanni, de la juventud de los 12 congresistas demandantes,
hay que volver a destacar el origen político o el partido al que pertenecen. Por una parte, Jennifer Pedraza al Partido Dignidad. Quienes no lo tienen muy presente, el Partido Dignidad es el partido que en su momento militaba Jorge Enrique Robledo, sigue militando, pero pues ya no en calidad de parlamentario. Y ese partido difícilmente puede ser calificado de derecha o de centroderecha, y más bien, como lo acaba de decir la representante de Pedraza, pues es un partido independiente y trata de que se hagan las cosas por la vía correcta. El otro demandante pertenece al Partido Verde, que tampoco se puede calificar que sea de ninguna manera un partido de oposición, un partido de derecha que está poniéndole algún tipo de zancadilla al gobierno. Más bien lo que están haciendo es tratando de que las cosas se hagan correctamente. Ustedes se acordarán, estaba transcurriendo la transición entre julio y agosto, cuando se estaba eligiendo el Contralor. Ustedes se acuerdan, lo cubrimos en este noticiero, una primera lista que resultó fallida, una segunda lista que resultó fallida, y solo se preveía en la ley que se hicieran esas dos listas. De la segunda lista tendría que haber salido alguien, no se cumplía la paridad de género, la lista estaba mal diseñada, y ahí empiezan los pecados de todo este proceso, liderado, cómo no, por el entonces senador Roy Barreras. Y en lugar de reconformar la lista a partir de paridad de género con los que ya estaban, lo explicaba la representante Pedraza, pues se mete un nombre que en ese momento desplazó a la favorita. En ese momento la favorita de todos los congresistas era María Fernanda Rangel, con una característica fundamental: no tenía el favor del ya elegido en ese momento y no posesionado aún en todos estos tejemanejes, presidente Gustavo Petro. De repente sale esa carta de la nada, la carta de Carlos Hernán Rodríguez, que tiene el favor del presidente Gustavo Petro, y Roy Barreras lo acomoda y queda en la lista, pero no solamente queda en la lista, sino que de manera totalmente insólita, de repente le aparece puntaje a una variable que no lo tenía, que es esa famosa entrevista de 5 minutos para decir, este ganó con este puntaje. En ese momento las suspicacias empezaron a aparecer y se fueron más del lado político. Es el colmo, ahí están pintados, hacen exactamente lo mismo, pero empezó a andar por la vía judicial esta demanda. Esta demanda ahora prospera, la termina fallando el Consejo de Estado con 3 implicaciones. La primera de ellas, derrota para el presidente Gustavo Petro y para Roy Barreras, clarísima, obviamente también para el Contralor saliente. Segundo implicación, equilibrio de poderes, pesos y contrapesos. Una vez más el Poder Judicial, como en otras 3 o 4 instancias durante este primer semestre del año, el Poder Judicial le pone límites a las distintas medidas del gobierno que tratan de extralimitarse. Acuérdense ustedes, por ejemplo, el control de tarifas de servicios públicos es un ejemplo de ello, que el Consejo de Estado también lo tumbó. Pero tercero y muy importante, el nuevo Contralor tendrá que ser elegido por un Congreso distinto en sus inclinaciones políticas y su subordinación al gobierno que el que había elegido a este Contralor. Ahora hay un Congreso que está dificultando el paso de las reformas, y vaya usted a saber cómo termina siendo la elección del nuevo Contralor. Derrota política para el gobierno y un muy buen dato desde la perspectiva de hacer cumplir las leyes en el país. Se conocieron las cifras de reservas de petróleo y gas. Ayer hablamos con ustedes de esas reservas que no son, como lo había dicho inicialmente el gobierno, a muchos años, sino solo a 7 años y medio. Y muchos están esperando una respuesta de la ministra de Minas sobre qué va a pasar con los nuevos contratos para explorar, porque se necesitan urgentemente. Los expertos dicen que hay que firmar nuevos y no ven a Venezuela como una opción fiable para proveer al país ante una escasez eventual de gas y de petróleo, por todo lo que políticamente significa y representa Venezuela. Dicen los expertos de distintos partidos, de distintas ideologías, que aquí se necesitan decisiones técnicas más que decisiones ideológicas. La intención del gobierno de la ministra de Minas, Irene Vélez, es la de no firmar nuevos contratos para la exploración petrolera. Lo ha sido siempre. Así lo confirmó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, cuando aseguró que tenía claro que sabía que era una decisión polémica, pero que se envía la señal de que hay un compromiso en la lucha contra el cambio climático. No vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo.
Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Unas semanas antes, en noviembre del año pasado, había asegurado en un debate en el Congreso de la República que Colombia tenía reservas de gas que alcanzarían para unos 20 años. Y allí sumó las probadas, probables y posibles. Y con esas cifras aseguró que se podía hablar de que el suministro de gas alcanzaba hasta el 2037. Los técnicos y expertos la criticaron fuertemente y hasta el ministro de Hacienda de entonces, José Antonio Campo, y quien estaba al frente de Ecopetrol, Felipe Bayón, hablaron de que se necesitaba mantener la producción de petróleo y gas y que nueva exploración no se podía descartar. Es más, que era necesaria. Ahora la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó su informe en el cual constata que las reservas que hay solo alcanzan para 7,2 años en materia de gas y 7,5 en petróleo. El país queda muy vulnerable si no tiene gas en 7 años. ¿Por qué? Porque va a depender de las importaciones. Alguien nos tiene que vender ese gas. Eso significa pagar más y significa perder algo de soberanía, porque si lo vamos a comprar, por ejemplo, en Venezuela, eso no viene gratis. Eso siempre viene con condiciones y eso hoy en la política internacional pesa mucho. Pero la ministra, al ser consultada precisamente sobre los nuevos contratos, evade las preguntas o no contesta claramente. Al menos este año, ¿sí nuevos contratos o no nuevos contratos? Esta es una pregunta que se responde desde la política pública. Y la política pública es la de mayor eficiencia en los contratos existentes. Los expertos coinciden en que el informe muestra claramente que las reservas están disminuyendo y que eso es peligroso. No ven alternativa diferente a la de explorar más y para eso es necesario que firmen nuevos contratos. Creo que sería muy importante que mantuviéramos la oportunidad de seguir explorando, tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestras reservas, no solamente probadas, sino las reservas que realmente nos van a servir para cualquier contingencia. Nosotros estamos acompañando técnicamente el proceso y creemos que con el diálogo podemos llegar a estas decisiones. Y aunque la ministra dijo que las reservas han aumentado, aunque sea en un nivel mínimo, los expertos no están muy convencidos de que esa es la realidad que vive el país. Lo que nos preocupa, digamos, de ver que disminuye de 7.8 a 7.2 esa relación reservas-producción es que no estamos siendo capaces de reponer lo que nos estamos consumiendo en un año. ¿Y qué significa esto? Pues estoy viviendo básicamente de los ahorros, de lo que ya exploré y lo que ya produje. Los voceros de las empresas petroleras dicen que la decisión de sacar adelante los contratos que existen está bien, así como el pretender destrabar los proyectos que tienen dificultades, pero eso no debe frenar la nueva exploración. Si es necesario, con este informe de reservas, pues revisar una política, la política exploratoria pues a mediano y largo plazo, porque 7 años, 8 años no es nada. A propósito de otros países, el gobierno ha enviado mensajes de que Venezuela es una opción si Colombia necesita importar gas, algo en lo que no creen los expertos. Pero de ahí a que Colombia haga inversiones en el gasoducto Antonio Ricaurte, de la mano de PDVSA, para terminar dependiendo del gas venezolano, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Aunque algunos dudan de que esa opción sea posible, al menos por ahora. Nunca he visto viable la importación de Venezuela por 3 razones específicas. La primera es que la infraestructura, el gasoducto Antonio Ricaurte, que va desde Manaure hasta Maracaibo, está fuera de operación desde el año 2015. Lo segundo, yo creo que ya con el anuncio de Repsol y de Eni, que son los operadores de ese campo, de que va a suministrar y que suscribió contratos de suministro con Europa, es lo que hace aún más evidente que el interés de Venezuela es abastecer un mercado que está ansioso de reducir su dependencia del gas de Rusia. Y lo tercero es que yo creo que tenemos un potencial de reservas, principalmente costa afuera y también en áreas continentales, que de ser desarrolladas nos podría convertir en exportadores de gas más que en importadores de otro país. Además hay un ingrediente adicional que enciende las alarmas y es que perder la seguridad energética tendría un costo muy alto, que va más allá de lo económico cuando la opción es con un país que tiene un gobierno que le gusta tener injerencia con sus vecinos. El día que un país queda dependiendo de otro, el otro aprovecha esa circunstancia, porque sabe pues que lo tiene completamente sometido. Entonces, esa circunstancia se aprovecha porque entonces le dice, mire, vote de esta manera en tal escenario. O necesito que me venda estos otros productos, pero a un mejor precio. En fin, esa es la geopolítica. Se pierde soberanía. El problema de fondo es que un tema que antes se trataba de manera técnica, como el del petróleo y el gas, ahora se le está metiendo ideología. No ideologicen esto.
No lo vuelvan un tema de la politización. Este es un tema de la parte de la evidencia, de la ciencia, del conocimiento, de lo técnico. Y hay que tomar buenas decisiones. Hay que hacer la transición energética. Obviamente, hay que reducir el uso de combustibles fósiles. Pero esto no es cerrando el grifo, porque el cerrar el grifo simplemente nos va a generar un traumatismo mayúsculo. Esto es gradual. La política del actual gobierno está muy equivocada en opción de los expertos que dicen que si se mira el vecindario se ve como países como Brasil o Chile, que son de gobiernos de izquierda, tienen claro que no hay que acabar con el sector que les da más recursos. Todos hablan de transición energética, pero gradual. Gradual, Mauro, gradual la transición energética, porque si cerramos el grifo nos sobamos todos. Palabras más, palabras menos, es lo que dicen los expertos. Y estamos a 7 años y piquito de sobarnos todos. Una reflexión sobre la transición energética, Giovanni y todos los que nos siguen en este momento. Es evidente que si nosotros queremos detener el proceso de calentamiento global y sobrevivir como especie sobre la Tierra, hay que hacer esa transición energética de combustibles fósiles a otra clase de combustibles, especialmente renovables. Pero eso lo tiene que hacer el mundo entero, no un paisito que está por allá por debajo del 1% de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que venir aquí a flagelarse, venir aquí a hacerse el harakiri de nosotros vamos a sacrificarnos por el mundo es totalmente inútil. Y mucho más inútil decir que lo vamos a traer del otro lado de la frontera como si al otro lado de la frontera la producción de gas fuera más limpia que aquí o fuera la más limpia del mundo. Es una soberana tontería. Aclarado eso, como para dejar claro en qué consiste el tema de la transición energética para un país como Colombia, no quiere decir que no se promuevan nuevas tecnologías y no quiere decir que no se promuevan nuevos proyectos, pero que se haga de la manera correcta. Veíamos con perplejidad que en la reforma tributaria se le ponen cargas adicionales a las energías limpias. Veíamos con perplejidad ayer que la empresa Enel abandonó por el momento un proyecto de energía eólica en La Guajira por dificultades con las comunidades. Y ahí sí, el Estado calladito respecto a esos problemas. Vamos al tema de las reservas, esperadas por todo el mundo, este informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque daba claridad acerca de si teníamos margen o no teníamos margen de sobrevivir sin nuevas licencias de exploración. Pues bien, después de que en enero la ministra dijo que teníamos 14 años de reservas de gas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dice, no son 14 años, la cifra es 7,2 años, la menor de los últimos tiempos. ¿Y eso qué quiere decir? Que vienen descendiendo. Y ojo que el gas es un combustible más favorable para la transición energética que el mismo petróleo, que también está cayendo en sus reservas en términos de años. Cualquier gobierno razonable, cualquier tomador de decisiones razonable diría, si mi país no es el más contaminante del mundo, es chiquitico, quiero hacer en todo caso transición energética y quiero hacerla de manera ordenada, voy a garantizar que haya reservas suficientes hasta que haya potencialmente energías limpias suficientes, pero no castiga las energías limpias y no nos deja con menores reservas y tampoco permite la exploración, que es lo que está planteando en este momento la ministra. Vamos a ver si viene de otros lados, de Planeación Nacional, del Ministerio de Hacienda, conscientes de la importancia que tienen este sector mineroenergético para las finanzas públicas y las divisas del país, a ver si vienen voces sensatas que equilibren un poco este balance, porque si todavía estamos en que aquí tenemos 14 años de reservas y nos demuestran que son 7, pues vemos dónde están las voces no sensatas. Cambiamos de tercio porque hay una carta que mandó la superfinanciera Ana María que causó gran revuelo. ¿De qué se trata? Giovanni, es la carta circular 32 que justamente enviaron. Lo que dice esta carta le está pidiendo a todas las entidades financieras que deben cooperar con la justicia porque dicen que de esta manera es la única forma o una de las más eficientes para evitar los delitos. En las últimas horas, el superintendente financiero encargado, César Ferrari, envió una carta a los representantes legales de las entidades vigiladas por la superfinanciera, tales como bancos, aseguradoras y cooperativas, para reiterarles que deben colaborar con las autoridades y que éstas pueden requerir información sin presentar orden judicial. El documento está identificado como una carta circular y en la referencia cita deber de colaboración de las entidades vigiladas con la justicia, autoridades administrativas, organismos, dependencias y personal que realice actividades de inteligencia o contrainteligencia debidamente autorizado.
Asimismo, en la misiva, la Superintendencia Financiera de Colombia les recuerda a las entidades vigiladas que deben colaborar con esas autoridades cuando requieran información en materia de seguridad y defensa nacional sin necesidad de una orden judicial. Los requerimientos hechos por las mencionadas autoridades no requieren de orden judicial, toda vez que busquen anticipar acciones delictivas, terroristas o prevenir la vulneración de derechos o libertades, por lo que su respuesta demanda de diligencia, oportunidad e inmediatez. En consecuencia, el documento suscita la pregunta: ¿es válido que esta información privada y de las personas se comunique sin la autorización previa de un juez? Esto dicen los expertos. Es importante tener en cuenta que la protección de la intimidad y la privacidad de los datos personales tiene fundamento en la Constitución política y en la ley, siendo las principales leyes la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 2008. El secreto bancario es una protección de rango constitucional que obliga y permite a las entidades financieras guardar la reserva de los datos relacionados con sus clientes y sus productos. Asimismo, algunos partidos políticos reaccionaron a la misiva. La propuesta del superintendente pone en riesgo el derecho a la intimidad de los colombianos. Revelar datos bancarios de los usuarios solo es posible con una manifestación expresa del cliente o por orden judicial. De lo contrario, revelar estos datos pondría en riesgo de seguridad a los colombianos. Hoy el Estado cuenta con las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y poder prevenir los delitos. Exótico, muy grave, que un funcionario del Estado de primer nivel como el superintendente financiero desconozca los derechos que garantiza la Constitución Política de Colombia, como el definido en el artículo 15, el derecho a la intimidad de las personas, la obligación del Estado de respetar, defender y garantizar el mismo. En la circular enviada por Ferrari se especifica que cuando la información se encuentra sometida a custodia o reserva, se debe tener en cuenta y trasladar la confidencialidad de los datos a las autoridades y organismos que la soliciten para que los datos sean usados exclusivamente en el deber legal. De igual manera, el superintendente encargado reitera que las entidades deben procurar el inmediato y correcto cumplimiento de los requerimientos impartidos por las autoridades en los términos establecidos por las normas. Bueno, tenemos distintos ámbitos de la legalidad colombiana, de la normatividad colombiana. El secreto bancario, la reserva bancaria, que obliga a los funcionarios del sistema financiero a guardar discreción y guardar secreto sobre los datos que tenga cualquier persona que esté siendo usuario del sistema financiero. La ley de habeas data, que dice que para que se revele la información relacionada con cuestiones íntimas de la persona, entre ellas sus transacciones financieras, sus cuentas, etcétera, etcétera, se requiere autorización de esa misma persona. Y resulta que por todos esos lados, más el derecho a la intimidad y los principios constitucionales que los distintos consultados nos han enunciado, por encima de todo eso sale esta circular de la Superintendencia Financiera, que dice que recordamos a las entidades reguladas por esta superintendencia que tienen que colaborar no solo con la justicia, a la cual enuncia. Por lo tanto, si se colabora con la justicia debería haber orden judicial, que es lo que establece la normatividad vigente, sino además de eso, autoridades administrativas, organismos y dependencias autorizadas. ¿Autorizadas por quién? Misterioso, vaya uno a saber, porque una autorización puede venir de cualquier lado y dependencia y organismo puede querer decir cualquier cosa. Yo soy un organismo y estoy autorizado y vengo y agarro la información de cualquiera. Entonces, esto se termina traduciendo en una inmensa dificultad desde el punto de vista de las entidades reguladas, porque tienen de parte de su regulador una instrucción que se sabe que es ilegal. ¿A dónde va a parar todo esto? Pues todo esto termina parando en el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado es el que dirime la legalidad de esta clase de normas. Hay de por medio un plazo que habrá que ver cuál es y que habrá que ver que no se demore tanto para que el Consejo de Estado termine fallando la legalidad y la legalidad de esta circular, muy probablemente la ilegalidad a la luz de la normatividad que acabamos de mencionar, y eso significaría que se cae la circular. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, ¿dónde queda la privacidad
normatividad. Mientras tanto, ¿dónde queda la normatividad vigente? Hay un último elemento de por medio, y es que cuando uno dice desde el Ejecutivo, porque es Superintendencia Financiera, que esto no necesita orden judicial porque justamente de lo que se trata es de luchar contra el crimen y contra no sé cuántas más cosas, pues se está pasando por la faja al Poder Judicial. Porque con esa misma lógica uno podría decir que desde el Ejecutivo se puede hacer todo lo que el Ejecutivo establezca sin orden judicial, porque en el fondo se está luchando contra el crimen. No. Aquí hay equilibrio de poderes, aquí hay derechos de las personas, aquí hay normas constitucionales, pero sobre todo en esos pesos y contrapesos entre el judicial y el Ejecutivo, más vale que se mantengan los equilibrios. Hoy hubo un Consejo de Seguridad en Tibut. ¿Qué sucedió? Giovanni, pues el ministro de Defensa fue muy claro en decir que no va a ahorrar esfuerzos para dar con los responsables de este ataque en norte de Santander, zona del país en la que actualmente está operando el Frente 33 de las disidencias, al mando de alias John Mechas. A primeras horas del día, el ministro de Defensa, la cúpula militar y el director de la policía viajaron a Cúcuta para adelantar un consejo de seguridad. Antes de llegar a la Brigada 30 de la capital santandereana, los altos mandos y el jefe de la cartera llegaron al hospital Erasmo Meós para visitar a los 10 heridos que padecieron graves heridas por la explosión. Durante su recorrido por las diferentes habitaciones, Velázquez entregó un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus familias. Sobre las 10:30 de la mañana, inició el Consejo de Seguridad con presencia de autoridades del departamento. Al finalizar, el ministro de Defensa indicó que aún no se logra determinar qué grupo ilegal fue el responsable de este ataque terrorista. No podemos afirmar absolutamente. Se está en la verificación. Sabemos de la operancia en el municipio del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional. Ninguno de los dos ha reivindicado. No vamos a aventurar con hipótesis, es con realidad frente a lo que se determine por las fuerzas. El ministro enfatizó que como en norte de Santander continúa el cese del fuego con las disidencias, en caso que haya sido este grupo guerrillero quien ejecutó el ataque, sería esta una clara violación a lo pactado entre las partes. La suspensión del cese solo respecto de los 4 departamentos del sur del país, y que entonces, de haber sido ellos los autores, estarían violando el cese en este departamento, o del Ejército de Liberación Nacional, que no se encuentra amparado con ningún cese. Esa es la necesidad de poder establecer también con mucha precisión. En las últimas horas, una comisión del CTI se trasladó a Tibú para adelantar las respectivas investigaciones con el fin de determinar qué tipo de explosivos y qué cantidad fue utilizada. Ya se realizan entrevistas a personas cercanas al lugar y se inició la revisión de cámaras minuto a minuto para determinar quiénes instalaron la carga explosiva. Hoy el presidente Petro tenía varias reuniones en su agenda. Una con Aliadas, que es un gremio que representa por lo menos muchísimas empresas de este país, y otro con los artistas que le estaban cuestionando que no le estaba parando suficientes bolas. A una llegó, a la otra no llegó. Cintia Pineda, buenas noches desde Palacio. ¿Qué fue lo que pasó y a quién el presidente no le llegó? Giovanni, televidentes, buenas noches. Sí, para las 10 de la mañana estaba prevista una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta de este gremio Aliadas, que es María Claudia Lacutir, que también es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Allí en este encuentro se esperaba hablar sobre la reforma laboral y pues el impacto que tendría este proyecto en las cifras de empleo. Pues sobre el mediodía, María Claudia Lacutir salió del Palacio Presidencial y nos dijo a los medios que no tenía nada que decir porque pues finalmente no se dio esa reunión con el presidente Gustavo Petro. No obstante, desde la Casa de Nariño informaron que la doctora Lacutir fue recibida por el consejero presidencial para asuntos empresariales Juan Fernández y también por el viceministro de Comercio, y que además se reprogramó este encuentro y que se presentaron las excusas porque el presidente Gustavo Petro pues finalmente no pudo
asistir a esta reunión. Pero enseguida, sobre la 1 de la tarde, llegaron varios artistas que habían tenido reclamos con el gobierno por cómo se le está dando el manejo al sector de la cultura, y pues con ellos el jefe de Estado sí se reunió, los estuvo escuchando y quedó de darles una respuesta. Veamos el siguiente informe. Por casi 3 horas el presidente Gustavo Petro escuchó los reparos que tienen actores, músicos, escritores y artistas plásticos sobre la gestión del ministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro. Planteamos nuestras incomodidades y nuestro descontento con la manera en que se están planteando las políticas culturales. Los artistas que apoyaron en campaña a Petro aseguraron que el presidente los escuchó y ahora esperan una respuesta. Había más de 50 cartas donde efectivamente se trata de mostrar y de contar esta inconformidad, y esta reunión es precisamente la respuesta del presidente a decir: los estoy escuchando, y ya él tiene las herramientas para tomar la mejor decisión. Y aclararon que sus reclamos no son buscando representación política. Hay una cosa que caracteriza a toda la gente que vino hoy, es que nadie está pidiendo puestos, nadie está pidiendo contratos, nadie está pidiendo figurar, yo no sé por qué me pusieron acá, sino lo que queremos es que se cumplan los 8 ejes programáticos alrededor de la cultura que se desarrollaron en campaña con una gran cantidad de mesas de trabajo. Pese a las inconformidades con el manejo del ministerio, los artistas aseguraron que no están decepcionados del gobierno y lo siguen apoyando. Bueno, y el presidente Gustavo Petro también tenía prevista una visita hoy a Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, para hacer una entrega de tierras a la comunidad, y pues este evento también fue cancelada la asistencia del mandatario. Es por ahora toda la información desde la Casa de Nariño. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia, por la información. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le pidió a los gremios económicos y a los sectores políticos, algunos, sobre todo los de oposición, no caotizar, palabra que yo no conocía, caotizar el país, y que tampoco infundan miedo con la reforma laboral. Esto fue lo que dijo. Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, estamos bajando la tasa de desempleo y esperemos que al final con todas estas políticas podamos brindarle al país lo que necesita, tranquilidad, confianza, y entre todos vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser. No tengan miedo, el recorte de derechos laborales no genera empleo. Lo que pasa con la ministra Mauro es que, si bien está cargada de muy buenas intenciones, el texto de la reforma pues sí está generando miedo entre los que generan empleo en el país, porque lo que se dice ahí para muchos es absolutamente insostenible en el tiempo. Sí, esta idea de no caotizar el país, que es una idea, como quien dice, estigmatizando los puntos de vista adversos a la reforma, me parece bastante cuestionable, por decirlo menos, porque de lo que se trata no es de caotizar o no caotizar nada, se trata de analizar y de sacar conclusiones de lo que se analiza. Es evidente que una reforma que eleva los costos laborales en un contexto de un mercado laboral que tiene 60% de informalidad y que ha demostrado ser sensible a los aumentos o reducciones de los costos laborales para generar más o menos formalidad, pues está claro que con ese aumento de costos se genera más informalidad. Ha sucedido en el pasado. La ministra dice que no es cierto que en el pasado la defensa de los derechos de los trabajadores haya generado algún tipo de desempleo. Bueno, pues por lo menos en el año 2012, con la reforma tributaria, que redujo los costos parafiscales y se los pasó al CRE, acuérdense ustedes, el CRE, un impuesto que pagaban los empresarios sobre las utilidades, no sobre la generación de empleo, allí se terminó aumentando el empleo formal, reducción de costos laborales para los empresarios, aumento del empleo formal, reducción de la informalidad. Pues hagan el ejercicio análogo pero opuesto, es decir, aumento de costos laborales, claramente eso puede generar mayor informalidad. Y lo que es peor, mayor desempleo en un contexto en que la economía viene de crecer 7,5% y este año va a crecer 1,5%, quizás entre 1,5% y 2%. Una desaceleración de ese estilo con un aumento de costos laborales genera mayor desempleo.
aquí y en cualquier parte del mundo. No hay que inventarse cualquier otra cosa. Y también con un mercado tan vulnerable como el nuestro, genera más informalidad. Dicho lo anterior, que es fáctico, que se puede discutir con coeficientes, con datos, con no sé qué, me parece que no hay que llevar la discusión al ámbito de no caoticen, no generen ruido, no generen miedo, porque es que no se trata de ruido, miedo o caotizar, se trata de analizar los impactos de una reforma laboral. Y está claro que en este caso, como está planteada, va a tener esos efectos. Creo yo que ni al gobierno ni al debate público le convienen esos calificativos o le convienen esas advertencias, sino más bien la invitación a un debate que sea técnico y que sea sobre la base de hechos y de argumentos.